Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Este es tu pueblo, mira tu pueblo, Señor. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a su programa, tu programa Hombres de Fe. Muchísimas gracias por acompañarnos, por sintonizarnos a través de 800 AM. Gracias Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora. Les habla Genaro Medina Rivera, miembro de esta comunidad Koinonía. Y pues nos da muchísimo gusto y gracias especialmente a cada uno de ustedes por estar siguiéndonos, acompañándonos en toda la programación de Koinonía Radio. Hoy vamos a hablar de algo fundamental para nuestra vida, la vida del cristiano de hoy. Necesidad de la oración. La necesidad de la oración en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la imagen que nos dejaron los apóstoles es de la iglesia que ellos presidieron, fue de una comunidad de orantes. Esta imagen inquietó a muchos hombres, quienes se asomaron a esa comunidad para ver y luego vivir los efectos de la oración. El propósito de la oración es para que entremos en un proceso de conversión. O sea, no es solamente decir voy a orar, voy a dialogar con Dios. No. Lo bueno de las primeras comunidades de la iglesia primitiva, la imagen que dejaron los apóstoles es de una comunidad orante. Pero lo bueno de esto es que esta imagen de esta iglesia orante acercó a muchos hombres, quienes se asomaron a esta comunidad para ver y luego vivir los efectos de la oración. Hay que aprender primero la iglesia que nos dejaron los apóstoles, de una comunidad orante, pero no es solamente de aquellos que se ponían al frente y a orar como pues un tipo fariseo y publicano, ¿no? Ustedes saben la imagen del fariseo y el publicano. Se pone uno al frente y diciéndole, Señor, yo sí doy mi ofrenda, yo sí doy mi diezmo, yo sí doy esto, no como aquel que está ahí atrás que no hace nada, bueno, justificándose, y el otro, el publicano, pues en la parte de atrás, ¿no? Diciendo, Dios mío, perdóname porque soy un pecador. La imagen que nos dejaron los apóstoles de la iglesia que ellos presidieron es de una comunidad en los cuales se reflejaba y sobresalía los efectos de la oración en cada hermano, en cada miembro de esta comunidad. Los primeros cristianos eran desprestigiados ante la sociedad, pero estos primeros cristianos no eran cultos ni ricos, no contaban con armas ni con el apoyo de los poderosos. Ustedes saben que en estos tiempos la gente se inclina ante los poderosos, ¿no? Siempre se acercan a los poderosos para obtener algún favor, otros andan ahí de barberos haciendo tantas y tantas cosas. No, los primeros cristianos, San Pablo se convirtió enemigo de los Gálatas por decirles la verdad. Pedro también hablaba con la verdad. ¿De dónde estos primeros cristianos eran desprestigiados ante la sociedad? Pablo, pues él estaba bien preparado, bien estudiado. Pero los primeros cristianos no eran cultos ni ricos. O sea, no andaban presumiendo, es que yo tengo un doctorado en teología y que yo soy esto. No eran cultos ni ricos.
ni tampoco decían, no, pues yo tengo un Porsche ahí en la puerta de mi casa y yo sí doy mi diezmo de $1,000. No, eran ricos, no contaban con armas, ni con el apoyo de los poderosos. O sea, no tenían el favor de nadie. Eran llamados, elegidos por Dios. Y si estos primeros cristianos no eran desprestigiados ante la sociedad, que en estos tiempos pues no lo vemos, ¿no? Se vive lo mismo que en aquellos tiempos. Me ha tocado ir en el camión, en la Calafia, aquí en la ciudad de Tijuana, y de momento se sube una persona, un exdrogadicto, el último que miré a la semana pasada, se sube al camión y empieza a anunciar su producto, sus dulces y todo, y empieza a predicar. Y empieza a anunciar el amor de Jesús. Y luego empieza a anunciar el pecado y luego la reconciliación. Se retira con un Dios te bendiga. Este hombre ni culto, ni rico, ni no creo que contara con el apoyo de una estación de radio, o que dijera, pues yo me estoy apoyando en mi arzobispo, en mi párroco. No, ni culto ni rico. ¿De dónde encontraban pues tanta fuerza para perseverar en el camino? Estos primeros cristianos, ¿de dónde encontraban pues tanta fuerza para perseverar en el camino? ¿De dónde sacaban tanto coraje para difundir la palabra de Dios a sus contemporáneos? O sea, no eran mis palabras, ni son mis palabras. No eran los cristianos de aquellos tiempos, no es que decían, pues yo voy a ir a decirles esto, les voy a dar este mensaje y así les voy a llegar. No, anunciaban la palabra de Dios. ¿Y de dónde sacaban tanto coraje? ¿De dónde? No eran cultos ni ricos. La oración era el secreto de todo vivir. La oración era el secreto de todo vivir, nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos 42 al 47. La oración era el secreto de todo vivir. No se trataba de presentar una vida falsa, maquillada, por decir, pues yo... Hoy en estos tiempos lo encontramos en cualquier lugar, en cualquier grupo, en cualquier comunidad, en cualquier parroquia, en cualquier capilla. Siempre va a haber hermanos inconversos, hermanas que están ahí batallando. Todos batallamos, todos luchamos por seguir a Jesús. Otros, pues, algo que me movió el tapete fue uno de los hermanos de la comunidad, el hermano Domingo Valencia, que compartía su tema, ser hombre de Dios. Y él presentaba que muchísimos hombres nomás van a la iglesia, o muchísimas personas, pero en este caso se refería a los hombres, a ver qué mujer conquistan, o a ver a las mujeres, que otros van a ver qué buen provecho sacan y lo ven como un ingreso para beneficio propio. Y eso a mí me movía, ¿no? Me ponía a pensar. Dije, algo ha visto el hermano, porque cuando tú ves algo, lo manifiestas. Lo manifiestas. Cuando ves santidad, dices, qué hermano tan santo, qué hermana tan santa. También cuando uno ve las mediocridades, las miserias propias de uno, híjole, estoy fallando, estamos fallando. La oración era el secreto de todo vivir. La oración es la fuerza de los débiles, la alegría de los humildes, no los soberbios. De veras que el que es humilde siempre va a tener más. El que es soberbio siempre pierde, siempre va a estar perdiendo una y otras cosas, ¿no? La oración es la fuerza de los débiles, la alegría de los humildes, la realización de los cristianos esforzados en la oración. Porque yo puedo estar viniendo a misa todos los días, pero es parte de mi crecimiento espiritual. Pero ¿de qué me sirve estar en misa todos los días o rezar 20 rosarios si no estoy platicando con Dios? ¿Habrá cambio en tu vida? Si hay cambio en tu oración. Pero si el problema de nosotros es que caemos en la rutina de la oración. Padre nuestro que estás en el cielo, Santa María, Madre de Dios, Señor, me pongo en tus manos, amén. No, es un diálogo. En la oración, más adelante vamos a ver esto,
como la misma Biblia nos enseña a orar. Es una necesidad la oración. La oración es la fuerza de los débiles. La oración es una exigencia innata en el hombre que fue creado por Dios para vivir con Él en un diálogo permanente del Padre. En un diálogo permanente. Tengo que ir a alimentarme de la Eucaristía, pero tengo que dedicar tiempo a la oración. Tengo que dedicar tiempo, ponerme delante de Dios para pedir fuerza, pedir la luz del Espíritu Santo, pedir a Jesús, pedir por mi familia, pedir por mis hermanos, pedir por todas las necesidades que atraviesa la iglesia. No es solamente estar ahí y decir, Señor, pues te pido, y mañana otra vez va a decir Dios, ahí viene este que me pide y me pide. Pero ¿cuándo va a pedir por los demás? ¿Cuándo se va a reconciliar conmigo? No es solamente pedir y pedir. El que no ora pierde la fuerza de ser hombre, creado a imagen de Dios. Es el hombre irracional que no puede dialogar con sus semejantes porque no sabe dialogar con Dios. Si un hermano no sabe dialogar con Dios, difícilmente podrá dialogar con sus hermanos. Es una realidad que se vive. Falta muchísimas cosas en nosotros, en lo personal, de cambiar. Pero si yo no he aprendido a dialogar con Dios, yo hablo y Él me habla. Yo le hablo y yo le escucho. Es un diálogo. Un diálogo es de estar compartiendo, Él expone, yo escucho. Yo escucho, Él habla, yo escucho. Es un diálogo, entablar un diálogo. Pero si no hemos aprendido a través de la oración a entablar, a vivir con Él, con nuestro buen Dios, con el Padre, en un diálogo, difícilmente podremos dialogar con nuestros semejantes. Es una realidad que se vive todos los días. Choca la carne con lo espiritual con la carne. No se vayan, vamos a una pausa. Después de este corte regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Club Campestre Jacume te ofrece lotes de 1000 metros cuadrados al noreste del municipio de Tecate. Excelente ubicación, cerca de El Hongo, terrenos planos, una oportunidad única, colindan con Estados Unidos. Acceso pavimentado a 11 kilómetros de la carretera Tecate-Mexicali. Cómodos planes de pago. En pago al contado, recibe una bonificación. ¿Te interesa? Te llevamos a verlos. Anímate. Para la familia, un estupendo lugar de descanso. Menciona que lo escuchaste en Koinonia Radio. Informes al teléfono 664-155-8918 con Juan Melendres. Club Campestre Jacume. La Orden de los Frailes Menores de Tijuana te invita a su tradicional charreada franciscana, el próximo 31 de mayo en la Colonia Guadalupe, frente a la Central Camionera. Recuerda, 31 de mayo, charreada franciscana, a partir de las 12 de mediodía. Iniciará este evento con la celebración eucarística presidida por Fray Juan Ignacio Muro. Habrá música en vivo, caballitos para monto de niños, venta de antojitos mexicanos y más. Cooperación 100 pesos. Venta de boleto todos los domingos después de cada misa o en horarios de oficina. Lo recaudado será para reparaciones del Templo de San Francisco. Ven con ambas manos, levanta el ladrillo, construye el altar. Pon sobre ella un techo, protege. La Capilla María Madre del Salvador quiere hacerte una invitación al concierto en su parroquia La Ascensión del Señor, con el Padre Miguel Ángel Sánchez. Cooperación por persona 60 pesos. Y con este boleto también tendrás la oportunidad de ganar premios sorpresas. Te esperamos este viernes 8 de mayo después de la misa de 7 de la noche. El cupo es limitado. No te lo puedes perder. Concierto con el Padre Miguel Ángel Sánchez en la parroquia La Ascensión del Señor. 8 de mayo, 7 de la noche.
Con tu cooperación apoyas a la construcción de nuestra capilla. Comunícate al 972-7805 o al celular 664-416-1826. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Estamos de regreso en su programa, tu programa Hombres de Fe. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar a esta hora. Hoy estamos compartiendo sobre el tema necesidad de la oración. No estamos hablando de ir y de ponernos en la iglesia, en el templo, delante de la imagen de Jesús, de San Judas, de la Virgen de Guadalupe, y rezar un Padre Nuestro y Santa María. Y no estamos hablando. Estamos hablando de una intimidad, de un diálogo. Ustedes saben qué es un diálogo. Cuando tú vas a solicitar un empleo, cuando tú vas a solicitar tu visa, te presentas y buenas tardes, te responden, te callas y luego te responden buenas tardes. Y luego el agente de inmigración te hace unas preguntas, te pide tus documentos y tú le dices, aquí están. No llegas diciendo, señor, quiero tener visa porque quiero estar en Estados Unidos, aquí está mi carta de trabajo, aquí está. No, las cosas no son así. Así es con nuestro buen Dios. Hay que aprender a dialogar. Hay que aprender a entender qué es la oración. La oración es una exigencia innata en el hombre, que fue creado por Dios para vivir con Él en el diálogo permanente de padre e hijo. Es un diálogo. El que no ora pierde la fuerza de ser hombre, creado a imagen de Dios. ¿Por qué tantos hombres, en especial en la iglesia, no cambian? ¿Por qué tantos hombres decimos amar a Dios y nuestra actitud o nuestro comportamiento es copia del pecado? Por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de expresarnos, en mi familia, en mi trabajo, cómo me expreso, cómo critico, cómo hablo mal, de todo el mundo estoy criticando, de todo el mundo estoy hablando. Me pregunto, y es una pregunta para cada uno de nosotros, ¿esto me enseña Dios a través de la oración o hay algo que tengo que cambiar en mi vida? ¿Habrá cambio en tu vida si hay cambio en tu oración? ¿Habrá cambio en mi vida si hay cambio en mi oración? Porque a veces no comprendemos los misterios de Dios. Porque a veces la regamos y la vuelvo a regar y vuelvo a cometer la misma burrada siempre. Ya la volví a regar. Porque no estoy orando por esto. ¿O cómo es mi oración? Si yo quiero ser humilde, yo voy a pedir a Dios que me dé este don tan precioso de la humildad. Pero también cuando tenga que enfrentar un problema, voy a tener que quedarme callado y poner en práctica lo que estoy pidiendo a Dios. Esto es como aquel que quiere bajar de peso. Y imagínense, yo le estoy pidiendo a Dios bajar de peso, pero nunca hago el mayor esfuerzo por dejar la comida que me hace daño y no me esfuerzo por hacer ejercicio, pues entonces de veras que lo que estoy pidiendo, lo que quiero, no lo deseo, porque no lo llevo a la práctica. A la práctica. ¿Habrá cambio en tu vida si hay cambio en tu oración? ¿Va a haber cambio en nuestra vida si hay cambio en nuestra oración? El que no ora es un hombre que no comprende o no comprendemos lo que Dios quiere hacer en especial en nuestra vida. El hombre que no ora está destinado al fracaso porque no puede perseverar en el camino del bien. Sí va a perseverar en el camino de la iglesia, sí va a perseverar ahí en la iglesia entre la bola, como muchísimos de nosotros, pero no va a poder perseverar en el camino del bien, haciendo el bien. Va a estar en la iglesia, vamos a estar ahí en la iglesia, pero no haciendo el bien. Vamos a estar haciendo el mal. El que no ora, el hombre que no hace oración, está destinado al fracaso.
por igual de ser algo que beneficie, va a ser una carga. Vamos a hacer una carga. ¿Por qué? Porque no puede perseverar en el camino del bien. Porque la fuerza, el vigor, el fervor, las ganas, el deseo, el celo, el coraje, viene de Dios. Y Él me lo transmite a través de su palabra, a través de su oración, de este diálogo entre Dios y yo. ¿Qué tenemos que entender? Que si no hay cambio en nuestra oración. ¿Por qué esto? Porque Dios no ha dejado de hacer milagros. Dios no se le ha acabado el poder. Dios tiene el poder para cambiar corazones duros, para sanar, para liberar. Pero si el hombre no está orando, está destinado al fracaso y no va a poder perseverar en el camino del bien. Por igual de ser causa de bendición, el hombre será causa de maldición. Y donde se obra de esta manera, ya no es Dios quien está obrando, porque Dios no está pidiendo esto de nosotros. Dios quiere hombres santos, hombres convertidos, hombres que demos testimonio, hombres que luchemos por la verdad. En estos tiempos los jóvenes están cansados de tanta palabrería. Ya no creen. Ellos quieren ver testimonio. Testimonio de hombres que aman a Dios, de hombres que lo dan todo. De hombres y mujeres que de veras, si hay algo que nos convence, ya sabemos esta frase. Las palabras dicen mucho, pero el testimonio arrastra. Y discúlpeme por poner este ejemplo a Madre Teresa de Calcuta, su testimonio sigue arrastrando a tener más discípulas en su comunidad, más servidoras. Su congregación sigue dando frutos, porque el testimonio sigue arrastrando a más jovencitas a vivir la vida de pobreza. Y podemos poner muchísimos ejemplos más. Hay muchísimas congregaciones, no pongo como ejemplo a ella, pero ahí es donde tenemos que entender cuánto va a durar, cuánto puede durar mi vida maquillada en la iglesia. Tarde que temprano, querido hermano, querida hermana, se nos va a caer el teatro. 3 cosas que no podemos esconder mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad. Y la verdad, aunque sea pequeña, siempre será verdad. Siempre va a ser verdad. El hombre que no ora está destinado al fracaso, porque no puede perseverar en el camino del bien. ¿Queremos perseverar en el camino del bien? Pues doblemos las rodillas. Primero pidiendo perdón a Dios, reconociendo nuestras miserias, reconociendo lo que somos. ¿Yo qué soy? Pues yo no soy nada, soy un miserable pecador que Dios se dignó en rescatarme, en traerme de ahí de la basura donde estaba podrido, me llamó a su reino y soy lo que soy por gracia de Dios. Entonces, ¿de qué me tengo que enorgullecer? No, hermano, de veras, ahorita estoy aquí con ustedes, no sé cuándo Dios me mande llamar. Tal vez si me entierran ahí los gusanos me van a comer. ¿Dónde queda mi orgullo, todo esto? No nos llevamos nada. ¿Por qué somos nosotros a veces tan soberbios? Es que yo sí oro bonito. Pero ¿qué tal nuestra vida de conversión, nuestra vida de santidad? ¿Qué tal estamos escuchando a Dios desde lo más profundo de nuestro corazón? ¿Estamos dispuestos a amarle, a serle fiel? ¿Estamos dispuestos a luchar en contra de nuestras debilidades, de nuestras miserias? ¿Estamos dispuestos a levantarnos y hacer las cosas, aunque a veces es difícil, aunque estamos cansados, estamos agotados? ¿De dónde? Los primeros cristianos eran desprestigiados ante la sociedad. No eran cultos ni ricos. No contaban con armas ni con el apoyo de los poderosos. ¿De dónde, pues, encontraban tanta fuerza para perseverar en el camino del bien? ¿De dónde sacaban tanto coraje para difundir la palabra de Dios a sus contemporáneos? Hechos de los Apóstoles, apúntalo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos 42 al 47. Y Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versos 23 al 31. La oración era el secreto de todo su vivir, de todo vivir. De ahí brota.
Sí tenemos que ir a misa, sí tengo que ir a sacramentos también, tengo que hacerlo. Pero básico, primordial, mi vida de oración. Mi vida de oración. Porque a veces no entendemos tantas cosas. ¿Por qué no vivimos santamente? ¿Por qué no podemos cambiar? O sea, ¿me estás diciendo que Dios no puede sacarte de ahí donde estamos? O sea, ¿Dios no puede romper un vicio? O sea, ¿Dios no puede romper una brujería, una hechicería? O sea, ¿Dios no puede obrar para darnos un trabajo? Pues claro que lo puede. Él puede. El problema no es Dios. El problema es que a veces, pues, híjole, recurrimos a falsas ayudas, a este tipo de astrología y tanta porquería que solamente empeora nuestro problema y que nunca nos va a dar una solución. Está ahí Dios, está nuestro buen Dios, que todo lo puede, que todo lo puede. ¿Qué tenemos que hacer? Entablar un diálogo con Él. ¿Sabes qué, papá Dios? Yo solo no puedo. Si tú no me ayudas, no voy a poder vencer este vicio. Si tú no me ayudas, papá Dios, yo no voy a poder dejar de serle infiel a mi esposa. Si tú no me ayudas, papá Dios, yo no voy a poder dejar de drogarme. Si tú no me ayudas, papá Dios, yo no voy a poder vencer esta prueba. Si tú no me ayudas, papá Dios, yo no voy a poder hacer tu voluntad. Es un diálogo con Dios. Es entablar este diálogo para no llegar al fracaso. Y sobre todo, el diálogo con Dios, la oración, para que podamos perseverar en el camino del bien. En el camino del bien. No se vayan, no le cambien. Vamos a una pausa, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Las cápsulas de Moringa ya no son más MoriPlus, sino que ahora son Moringa Koinonia. Misma cantidad, misma presentación, solo el nombre cambia. Ahora tenemos marca propia, Moringa Koinonia. Este es un producto 100% natural. Lo tenemos en presentación de 120 cápsulas con todos los beneficios del árbol de la moringa, el árbol de la vida. Haga sus pedidos, llámenos 608-3652. Ahora tenemos marca propia, Moringa Koinonia. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre Koinonia, de venta en Koinonia Radio. Comunícate y haz tu pedido al 608-3652. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Estamos de regreso en su programa Hombres de Fe. Gracias nuevamente Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito. Gracias San Diego. Y en especial un cordial saludo a cada uno de ustedes que nos acompañan a esta hora, a los que van saliendo de trabajar, los que se van levantando para irse a su trabajo, los que están haciendo fila para cruzar a Estados Unidos, los choferes del volante,
servidores públicos, policías que nos acompañan, guardias de seguridad, a todos aquellos que nos escuchan en su centro de trabajo, pues un cordial saludo y pues gracias por sintonizar Koinonia Radio y estar acompañándonos en la programación de 800 AM. Tema de hoy, estamos compartiendo necesidad de la oración. Teléfonos en cabina 608-3652, 608-3652, nos pueden llamar para enviar saludos, alguna necesidad de oración, alguna intención. Aquí están nuestros hermanos en controles, teléfonos en cabina, si no lo alcanzaste a apuntar nuevamente, 608-3652. Nuevamente, teléfonos en cabina, 608-3652. Nos puedes llamar por tu necesidad, tu intención o algo que quieras compartir o simplemente enviar saludos. Quien ha descubierto el tesoro de la oración ha encontrado el secreto de la perseverancia en los caminos del Señor. Escucha esto, quien ha descubierto el tesoro de la oración ha encontrado el secreto de la perseverancia en los caminos del Señor. Descubrir este tesoro que es la oración, o sea, ¿qué es un tesoro? Es una inmensa riqueza incalculable. Así es la oración. Si nosotros descubrimos este gran tesoro, hemos encontrado el secreto para perseverar en los caminos de Dios, en los caminos del Señor. Hay que buscar este tesoro, que es la oración. Hay que orar para pedir a nuestro Padre Dios, a nuestro buen Padre, a nuestro buen Jesús, y también pedir la intervención de María Santísima, por lo menos pues un rosario mínimo, pidiendo este don de la oración. Señor, enséñame a orar. Enséñame a orar. ¿Y cómo se aprende a orar? Orando. Acuérdense que entre más el maestro enseña, el maestro más aprende. Entre el maestro más da clases, más comparte, más se hace un experto. Así es en nuestra vida de oración. Entre más oramos, entre más compartimos, más aprendemos a orar. ¿Qué tenemos que pedirle a nuestro buen Dios? Que nos dé este don tan precioso de la oración para poder perseverar en sus caminos. Hay que pedirle, Señor, pues yo tengo este deseo, quiero servirte, quiero seguirte, quiero salir de ahí donde estoy. No soy feliz, no hay lo que hacer, pues dame este don de buscarte a través de la oración, de orar, de platicar contigo. Quiero buscarte, quiero encontrar la paz en mi corazón. ¿Cómo puedo dialogar contigo, buen Dios? ¿Cómo puedo dirigirme hacia ti? Dame este don tan precioso para ser un hombre de bien, una mujer de bien. Quiero salir de aquí, de donde estoy metido. Ya no quiero vivir así. Por favor, Papá Dios, ayúdame. Quiero ser un hombre justo. Quiero ser un hombre que camine en tu verdad. Quiero ser un hombre de bien para los demás. Quiero ser un hombre de servicio. O tal vez tengas el deseo de compartir la palabra de Dios. Hay que pedírselo a Dios. Señor, dame el deseo de predicar esta manera de compartir. Hay tanta necesidad de llevar el evangelio. Y muchos no lo hacemos porque estamos dormidos. Y no es hablar dormidos físicamente, sino dormidos espiritualmente en nuestra vida de oración. Otros llegamos tarde a misa. No hacemos muchas cosas por el bien de nuestro prójimo. Lo que tenemos que primero examinarnos es cómo estamos. ¿Cómo está
nuestra vida de oración. ¿Cómo estoy orando? ¿Qué le estoy pidiendo a Dios? O tal vez ya dejé de hacerlo. O tal vez la oración es tenga ganas o no tenga ganas. Yo tengo que doblar las rodillas y ponerme en las manos de Dios. Aquí estoy. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado para vivir unido a Dios y para dialogar con Él. Lo que hace posible realizar esta noble vocación es la oración. Tenemos un propósito por el cual fuimos creados. Para vivir unidos a Dios, no unidos al pecado, no unidos a la maldad, no unidos a la drogadicción, a la pornografía, a la delincuencia. No fuimos criados con este propósito. Fuimos criados para vivir unidos a Dios, pero muchas veces el hombre por soberbia se separa de Dios. Tenemos que buscar este diálogo, que es lo que hace posible realizar esta noble vocación hacia Dios, para yo poder dirigirme con Dios. Es esto, es la oración. Es la oración. Yo tengo que entender esto, que cuando yo no busco a Dios, que cuando yo dejo a Dios, entonces voy a tener problemas serios en mi vida. Hay muchísimas personas que no son felices, otros están llenos de deudas, otros no pueden vencer el pecado, otros vuelven a retroceder o vuelven a caer, o la vida es peor que la que antes que conociesen a Dios. Y es por esto, la oración. ¿Habrá cambio en nuestra vida si hay cambio en la oración? El Concilio Vaticano II nos dice, nos descubre el motivo profundo de la necesidad que tiene el hombre de orar. El hombre fue creado para estar con Dios y dialogar con Él. La oración permite al hombre realizar desde ahora este fin. ¿Cómo encontramos este diálogo? Dice el Concilio Vaticano II que el hombre fue creado para dialogar con Dios. Y hoy les comparto esta pregunta. ¿Cómo está nuestro diálogo con Dios? Con Dios. No, pues tal vez me puedes compartir, me puedes decir yo soy ateo, o he dejado de hacerlo, o no lo hago. No sé cómo esté tu vida, pero no fuimos llamados para vivir en la amargura. No fuimos creados cuando nace un bebé, el doctor o la doctora que atiende el parto dice nació un bebé, una niña, un niño. Nunca lo etiquetan y le ponen nació un niño que cuando sea adulto va a ser un hombre amargado, frustrado. Nació una niña que va a vivir en la prostitución cuando llega a la edad adulta. No dicen eso. Simplemente nació un niño o una niña. Este nacimiento Dios lo permite, pero es nos manda al mundo para vivir felices, con problemas o sin problemas. Aquí la clave es Dios. La clave es Dios. Porque Dios nos dará la fuerza. Dios es el amigo fiel que nunca falla. Dios, a través de su Espíritu Santo, vendrá a consolarnos. En los momentos de soledad, en los momentos de que no hayamos qué hacer, en los momentos que no hayamos por dónde caminar, cuando hemos fallado, cuando hemos caído, Dios va a estar ahí para darnos la mano y decirte, mi hijo, mi hija, levántate, te amo, tú eres mi creación, levántate. Y te va a decir a ti, en el nombre de Jesús, levántate, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero perdemos esto a consecuencia de ¿qué? De que, como dice el Concilio Vaticano II, la oración permite al hombre realizar desde ahora este fin. ¿Cómo estamos en sintonía con Dios? A través de la oración. La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios. Desde su mismo nacimiento, el hombre es invitado al diálogo con Dios. Existe pura y simplemente por el amor de Dios que lo creó
y por el amor de Dios que lo conserva. Y solo se puede decir que vive en la plenitud de la verdad cuando reconoce libremente ese amor y se confía por entero a su Creador. El hombre descubre esto cuando reconoce libremente ese amor de Dios. Que Dios me ama, que Dios no me castiga, que Dios no es un Dios castigador, que Dios es amor, y empezamos a confiar, a entregarnos a Él, a confiar plenamente en Él. Porque a veces tenemos una imagen de un Dios castigador. Y no, Dios no castiga. Quitémonos esto que nos han enseñado nuestros padres, nuestros abuelos, que si te pasó esto es que porque Dios te castigó, Dios te va a castigar, etcétera, etcétera. Dios no castiga. Dios no puede odiar lo que Él ha creado. Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Él. Somos su creación y nos creó por amor. Y Él nos ama. No se vayan, vamos a una pausa. Ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Koinonia necesita de tu apoyo. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Yum Yum Donas. Presenta tu donativo por mes de $10 en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, número de teléfono y fecha de cumpleaños. Una vez entregado el sobre, recibirás una dona y un café. Y por $1 más, llévate el folleto de oración de la palabra eucarística. Yum Yum Donas, ubicado en el 482 West San Isidro Boulevard. Yum Yum Donas, relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. Enriquece tus ensaladas y tus guisos, ahora con moringa sazonada. Muy útil para sazonar sus platillos, adicionándolos con las virtudes alimenticias y de salud que tiene la moringa. Lo tenemos para usted en práctico frasco de 50 gramos. Comuníquese con nosotros, 608-3652, y haga sus pedidos. Moringa sazonada. Un sabor especial y exquisito en tus comidas. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Te esperamos este 9 de mayo en Restaurant La Escondida, a partir de las 9 de la mañana. Invitadas especiales, las hermanas samaritanas, con un momento de oración de sanación. Y antes de la oración, un tema con Cata Chávez. Cooperación 120 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Infórmate, tenemos nueva línea telefónica, 608-3652, 608-3652. Asiste con nosotros y celebra también el Día de las Madres. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Estamos de regreso en su programa Hombres de Fe. Estamos compartiendo el tema de hoy, necesidad de la oración. Es una necesidad que cada uno de nosotros, pues su nombre lo dice, ¿no? Necesitamos. Esta unión vital con Dios, sin la cual el hombre no es hombre. No estamos hablando de hombre, de un hombre machista, no. No estamos hablando de un hombre físicamente fuerte o por diferencia de sexo. No, el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre que dialoga, el hombre que comprende, el hombre que perdona, el hombre de misericordia, el hombre caritativo, el hombre que ayuda. Porque, pues, hay infinidad de varones, pero muchos son prepotentes, otros abusan del poder, otros humillan y pisotean la dignidad de sus semejantes. No es este tipo de hombre bárbaro que necesitamos, no. Necesitamos
lo que nos habla es que a través de esta unión vital podemos ser hombres que somos para bien de la sociedad. Dios y nuestra sociedad necesita este tipo de hombres que hagan el bien, pues para hacer el mal. Dice una frase, no, pues yo solo me la pinto para hacer el mal, pues yo solito, no, ya hay bastante de esto. ¿Por qué se pierde todo esto? Por la falta de sintonía con Dios. ¿Por qué tanta división? ¿Por qué tanto pleito? ¿Por qué tanta soberbia? ¿Por qué tanto orgullo en la vida del hombre? ¿Por qué tanta envidia? ¿Por qué el hombre es un ser voraz, irracional, que solo piensa alimentar su egoísmo? ¿Por qué hemos perdido este diálogo con Dios? O sea, yo tengo que entender que mi semejante también necesita conocer a Dios, que también tiene derecho a vivir bien, que también tiene derecho a mandar a sus hijos a la universidad, y no ser un hombre solamente que está ahí para destruir, para amargarle la vida a sus semejantes, a sus hermanos. Se pasa y se vive por esto cuando perdemos esta unión vital con Dios. O sea, un diálogo, es lo que es un diálogo. No un bombardeo de palabras, no. De ponerme a pensar bien qué voy a dialogar con Dios, qué le voy a decir. A justificar mis errores, a decirle como el fariseo y el publicano, yo sí cumplo, no como aquellos, que ellos, o reconocer mis miserias y mis propios errores y decirle a Dios, yo soy el responsable de todo esto. Yo tengo la culpa de vivir esclavizado a un vicio porque tuve tiempo de parar y no lo hice, seguí. Y así es una cadenita. La oración no es tanto como para pedir y obtener algo de Dios o para ser más buenos, sino para entablar un diálogo con Él y realizarlo con Él. Poder entablar y poder realizar aquella unión que nos permite vivir nuestra vocación fundamental de hombres. Por tanto, la oración no es una prerrogativa de las almas privilegiadas, sino de todo hombre que fue creado por Dios para vivir con Él desde esta vida hasta la eternidad. El hombre es normal cuando vive platicando con Dios. Seremos hombres y mujeres, o hombres en especial varones, vamos a ser hombres normales cuando vivamos platicando con Dios. Ahora hay un error muy grande a veces de parte de nosotros que pensamos que podemos hacer un intercambio con Dios. Y es una falsa religiosidad popular, cuando solamente se trata de voy a rezar 10 Padres Nuestros y voy a hacer un intercambio con Dios. No se trata de esto. Dios no es alguien que está ahí para intercambiar. Me vas a dar 10 Padres Nuestros y yo te voy a dar un milagro. No se trata de esto. Se trata de entender quién soy yo, de tener una unión que nos permite vivir nuestra vocación fundamental de hombres, a lo que hemos sido llamados: a amar, a perdonar, a compartir felicidad. Y esto a veces pensamos que solamente la oración es una prerrogativa de las almas privilegiadas. No, es de todo hombre. Si tú fuiste creado por Dios, a menos que me digas, como dice a veces nos enseñan los maestros en la escuela, ¿no? En primaria, que venimos del mono, y que ellos quieren decir que su mamá o su abuelita es una mona, pues punto y aparte, ¿no? No estamos en contra de la ciencia, no. Fuimos creados por Dios para vivir con Él, desde esta vida hasta la eternidad. Hasta la eternidad. El hombre es normal cuando vive platicando con Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Poner un alto a nuestra vida y examinarnos cómo estamos en la oración. Más que oración, en nuestro diálogo con Dios.
en nuestro platicar. No se trata de solamente de estarle pidiendo. La oración no es un tanto pedir para obtener algo de Dios o para ser más buenos, sino un diálogo con Él y realizarlo con Él en esta unidad, en esta unión. Porque ese es el problema. Muchísimos caemos en el error de solamente estarle pidiendo a Dios. Te pido esto, te pido que me saque la lotería, te pido que me mandes un carro, te pido que me mandes una casa, te pido esto, te pido aquello. Y entonces nuestra oración se convirtió en una pedidera hacia Dios. Y no se trata de estar pidiendo, o sea, Dios no es un cajero automático que le metas la tarjeta, pones tu clave, tu PIN y le marcas ahí 500 pesos, 1000 pesos, 2000 pesos. No, se trata de entablar una amistad con Dios para entender quién es Dios. Hay que aprender a dialogar con Dios, hay que aprender a relacionarnos con Dios. Hay que buscarlo en la intimidad. Hay que sentirnos hijos de Dios. Hay que sentirnos amados por Dios. Si solamente nos acercamos a Dios para pedirle, pues ¿cuándo recibiremos una consolación de parte de Dios? ¿Cuándo vamos, si no nos acercamos no solamente a Dios, sino a pedir dirección al Espíritu Santo? ¿Cuándo vamos a encontrar dirección si nunca va a decir el Espíritu Santo, pues nunca me invitas a tu oración, nunca me buscas, nunca pides dirección, nunca me has pedido mis dones? Pues difícilmente. No es solamente Señor, Señor te pido. No caigamos en este error. Tampoco caigamos en una rutina de oración. Diario pasamos y atravesamos problemas diferentes. Tenemos muchos pecados en los cuales tenemos que dejarlos. Tenemos que renunciar. Hay mucho trabajo que hacer. Muchísimo. En todos los movimientos, en todas las parroquias, en todas las capillas hay necesidad de servicio, de predicar, de enseñar, de evangelizar. ¿Qué vamos a hacer nosotros si no tenemos esta intimidad con Dios? ¿Cómo podemos hablar del amor si no le amamos? ¿Cómo podemos hablar de este Dios grande, fuerte, que salva, que libera, si no lo conocemos a través de la oración? Si yo no he platicado nada con Dios, pues no tengo esta intimidad con Él, ¿cómo lo comparto a los demás? Sí, bombardearé con un montón de palabras, pero hasta ahí. Y no, la oración es una necesidad en mi vida. Es una necesidad. No estamos diciendo que es algo que me va a ayudar, no, es una necesidad. Así como tengo necesidades fisiológicas, así como tengo necesidades de alimentar mi cuerpo, también la oración para el cristiano, para todo hombre creado por Dios, es una necesidad. Hay que entender esto. Hay que buscar a Dios. Hay que regresar a Dios. Hay que volver a empezar. Vamos a olvidarnos de esto, borrón y cuenta nueva. Vamos a empezar una nueva vida a partir de hoy. Yo te invito, querido radioescucha, querido hermano, que empecemos una vida nueva de oración. Olvidémonos de lo que hemos pasado. A partir de ahora vas a arrimar ahí a tu cama, a donde tú haces tu oración, arrima un pequeño crucifijo, pon una velita pequeña, enciéndela y vamos a empezar a orar. Vamos a empezar nuevamente, pidiendo a Dios primero que nos perdone y luego que nos ayude a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo: Espíritu de Dios, ven a mi vida, enséñame a orar. Espíritu Santo, ven, quiero entablar una amistad con mi Padre. Dame, Espíritu Santo, este don tan precioso, este tesoro para poder perseverar en el camino del bien. Y todos los días vamos a pedirle a Dios que nos enseñe a orar, para ser hombres que podamos relacionarnos con los demás. Hay que aprender a relacionarnos con nuestro buen Dios.
Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Estuvo con ustedes Genaro Medina, nos vemos hasta la próxima. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente, para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonia Radio, por www.comunidadkoinonia.com. Somos el pueblo que te ama y te espera, que te quiere desde el corazón. Fuimos Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.